La sociedad industrializada y de consumo masivo en la que vivimos está poblada de sustancias, muchas de las cuales pueden ser tóxicas y llegar a perjudicar a nuestra salud. Lógicamente no podemos estar alarmados todo el tiempo ni vivir en una burbuja, pero sí vale la pena tener en cuenta algunas cuestiones importantes al respecto e informarse como mejor antídoto contra esa toxicidad que potencialmente nos rodea. El uso de plásticos en la vida cotidiana, la toma de medicamentos, la ingestión de determinados alimentos, la respiración del aire de las ciudades, la exposición a los contaminantes que pueden colarse en el agua que consumimos, existen un sinfín de riesgos que hay que valorar en su justa medida y en cuya determinación trabajan multitud de grupos de investigación. Un buen ejemplo lo constituye el Grupo de Biología y Toxicología Ambiental que desarrolla su labor en la Facultad de Ciencias de la UNED. Su labor, entre otras muchas, consiste en detectar y predecir efectos adversos de los tóxicos ambientales en las poblaciones, comunidades y ecosistemas. Por ejemplo, en sus laboratorios se estudian los efectos citotóxicos de los talatos, sustancias químicas presentes en muchos productos que consumimos, que actuarían como disruptores endocrinos, alterando la función del sistema endocrino y causando efectos adversos para la salud. En el Grupo de Biología y Toxicología Ambiental trabaja el profesor José Luis Martínez Guitarte, que hoy está con nosotros para comentar algunas cuestiones interesantes sobre esa multitud de tóxicos que nos rodea. Porque, José Luis, si lo pensamos bien, parece que viviéramos en un mundo rodeado de sustancias tóxicas, como decíamos. Por un lado es verdad que hay muchísimos tóxicos en el ambiente. Lo que pasa también es que hay que tener en cuenta que esto es una relación coste-beneficio, en el sentido de que cuando uno utiliza algo siempre tiene que ser consciente de que no está libre de peligros. A día de hoy, normalmente las normativas siempre intentan minimizar esos peligros, con lo cual nos encontramos que todos los productos relativamente son seguros, pero como todo, si uno hace mal uso de ellos, acaban siendo más peligrosos de lo que parecían. Entonces, a día de hoy, en todo el ambiente solemos tener productos químicos, cosas que pueden ser peligrosas, de las que no somos conscientes porque son tan cotidianas para nosotros que no las vemos como peligrosas. Pero hay que ser conscientes de que incluso lo más sencillo ha llevado un proceso de fabricación que normalmente implica algún producto tóxico para los seres vivos. Pero esta cuestión de la contaminación ¿es una cosa moderna del desarrollo o es algo que de algún modo siempre ha estado ahí? Realmente la contaminación, digamos, tiene dos partes. Una sería la natural. Hay fuentes naturales de contaminación. Evidentemente hay productos químicos como los metales pesados que siempre han estado ahí. Nosotros los podemos extraer y utilizar, pero siempre han estado ahí. Luego, por ejemplo, los incendios generan productos tóxicos. Los mismos organismos vivos generan productos tóxicos para defenderse de otros organismos. De tal manera que siempre hay una contaminación natural. Y luego está la contaminación, digamos, que puede originar el hombre, pero que no es algo nuevo, sino que siempre ha existido desde que, digamos, el hombre ha vivido en sociedad, porque ha tratado, pues eso, de utilizar productos de la minería, productos agrícolas, ha intentado, digamos, mejorar sus condiciones utilizando lo que tenía alrededor. Y eso ha llevado pues a la utilización de determinados productos que en ese momento no se veían como tóxicos, pero luego posteriormente se han analizado, se han estudiado o se han visto efectos que a la larga sí son tóxicos. Decíamos al principio que estábamos invadidos por los plásticos. Sin ir más lejos, profesor, acabamos de beber agua de una botella de plástico. Bueno, los plásticos, como cualquier, digamos, elemento de los que utilizamos de tipo industrial, llevan un proceso de fabricación. Es decir, nosotros vemos el resultado final, pero eso ha implicado una serie de reacciones químicas, una serie de reacciones que muchas veces necesita lo que se llaman plastificantes o, digamos, cosas que ayudan a obtener
la forma y el tipo de plástico que se quiere. Lo que pasa es que todas esas cosas suelen ir luego incorporadas en el plástico y no somos conscientes de que se van liberando. O sea, el plástico no es inerte en el sentido de que no cambia a lo largo del tiempo, sino que cuando uno lo pone en contacto con soluciones o con agua, por ejemplo, ese agua va a ir adquiriendo parte de los, digamos, elementos que tiene ese plástico, de tal manera que si uno reusa mucho una botella de agua, por ejemplo, cada vez irá incorporando más de esos elementos, con lo cual, por ejemplo, no es muy recomendable usar una botella de agua, por ejemplo, para guardar agua en la nevera o para beber. Siempre es mejor, por ejemplo, una de cristal, que es menos peligrosa. Pero vamos, que el tema de los plásticos, para obtener esa flexibilidad, por ejemplo, se usan falatos, se usan distintos productos que luego van a irse liberando. Y muchos de ellos se está viendo que tienen efectos, digamos, sobre el sistema endocrino de los organismos vivos, lo cual da lugar a efectos muy diversos, porque además lo que es el sistema hormonal es un sistema muy, no sé cómo explicarlo realmente, porque es muy dinámico, de tal manera que puede afectar a muchísimas cosas en el organismo. El plástico también está presente en muchos envases que contienen los alimentos que consumimos diariamente. Por cierto, que cada vez nos preocupamos más por lo que comemos, por consumir productos sanos, naturales, ecológicos. El problema de los alimentos es, digamos, indirecto, porque uno puede intentar, por ejemplo, crecer algo muy verde, muy verde, muy verde, y utilizar agua de un río que sin saberlo lleve algún producto químico o lleve algún compuesto que no lo sabe realmente, pero eso luego cuando se añade, por ejemplo, a un cultivo, la planta puede ser capaz de absorberlo, con lo cual puede acabar en el alimento. Es decir, sería en ese caso un problema más que de que alguien quiera engañar, sino que sencillamente por, digamos, imposibilidad, porque realmente cuando uno hace un análisis de agua es imposible detectar todos y cada uno de los elementos, porque siempre necesita un patrón para comparar, de tal manera que tendríamos que saber todo previamente para poder hacer esa comparación. Pero el problema que hay es que muchas veces uno tiene una solución o una botella de agua o lo que sea y no sabe realmente lo que tiene. Sabe que a lo mejor hay algo, entonces puede analizarlo, pero si no le da un resultado positivo no significa que no haya algo más. Entonces cuando eso se utiliza pues para criar animales o para, digamos, crecer plantas, el problema puede ser que la planta lo incorpore, o el animal, pero nosotros no seamos conscientes realmente. Con lo cual, a veces en todo este tipo de cosas se pone la gente muy, muy nerviosa cuando se les dice que es que puede tener algo y dice, es que es muy difícil controlar y saber con certeza exactamente qué tiene cada cosa, porque incluso un suelo que en un momento dado no está contaminado se puede contaminar por la lluvia, porque venga una lluvia que arrastra algún tipo de contaminante de una fábrica que esté a 300 kilómetros. Entonces, muchas veces es difícil controlar todo esto y decir que es 100% libre de contaminantes. Vosotros en vuestro grupo de investigación trabajáis mucho con el agua, los contaminantes del agua. ¿Cómo están nuestras aguas? ¿Qué se puede decir de su estado? Bueno, es un poco difícil decirlo porque el problema que hay es que, pues sí, usamos depuradoras, intentamos limpiarlas, lo que pasa es que las fuentes de contaminación son muy variadas. Pues por ejemplo, ahora mismo con el tema de los medicamentos, cuando uno los metaboliza y los elimina, pues acaban en el agua residual y acaban yendo pues a los ríos, al mar. Entonces el problema es que es muy difícil decir, digamos, que tengamos unas aguas cristalinas. Incluso las más limpias siempre llevan algo. Entonces el problema realmente es tratar de conseguir eliminar lo máximo posible, pero siempre vas a tener el problema de que va a haber algo que no eres consciente o que en ese momento no lo consideras peligroso, porque también depende mucho de los conocimientos que vamos obteniendo. Hoy en día tal cosa puede ser considerada no peligrosa y dentro de 3 meses considerarse peligrosa porque se ha hecho un estudio sobre eso y se ha visto que efectivamente en dosis X pueden llevar a grandes problemas médicos o ambientales. Entonces, en general se pueden decir que, bueno, tratamos de limpiar las aguas, pero no siempre lo conseguimos tanto como queremos. ¿Y qué decir, profesor Martínez Guitarte, del entorno que nos rodea, la contaminación presente en muchas ciudades por el exceso de vehículos o la cercanía de industrias? En general, todas las ciudades, más o menos, tienen su contaminación por los coches, las industrias que están alrededor, los mismos residuos que nosotros generamos, las porquerías que tiramos al suelo. Todo ese tipo de cosas generan
problemas. También hay que ser conscientes de que el mismo organismo tiene mecanismos de defensa, es decir, que no estamos indefensos ante los contaminantes que nos podamos encontrar en el ambiente, ya que, como cualquier organismo vivo, tratamos de reaccionar a lo que nos agreden. Entonces, el problema básico suele ser, por ejemplo, el tema del aire, sobre todo, porque es, digamos, algo que necesitamos, y es lo mismo que el agua, son dos cosas imprescindibles. Sin ambas no podemos sobrevivir. El tema del alimento, pues siempre puede conseguirse algo, pero tanto el aire como el agua las necesitamos todos los días a todas horas. Entonces, cuando están muy contaminados, el riesgo que tenemos es que aumentan nuestras probabilidades de desarrollar problemas respiratorios y otro tipo. Pero vamos, en general las ciudades suelen estar muy controladas, intentando minimizar todo eso. Y la tendencia es a echar fuera de las ciudades las industrias para evitar esos problemas. El tema del tráfico ya es diferente porque tampoco estamos muy dispuestos a renunciar al coche para el desplazamiento. En general las ciudades tratan de desarrollar sistemas públicos de transporte, pero bueno, eso ya depende un poco de cada uno a la hora de funcionar. ¿Podemos estar tranquilos en cuanto a la regulación, la legislación existente para el control de esas sustancias tóxicas de las que estamos hablando? En cuanto a las aguas, dentro de poco entra una normativa europea sobre las aguas limpias y demás, creo que es para el 2015, y bueno, en principio se trata de mejorar. El problema de todas las regulaciones siempre es la misma, que una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que se hace. Luego también es que hay muchos intereses encontrados, ¿no? Por un lado está lo que es el público general, por otro lado están las industrias, por otro lado, digamos, también hay un interés de desarrollar determinadas tecnologías que a veces, pues oye, tienen también su riesgo. Entonces uno no puede cerrarse al progreso porque exista un riesgo. Lo que trata es de minimizarlo al máximo posible. Recientemente se ha activado, se ha puesto en marcha lo que es la normativa REACH, que es la normativa que trata de regular en cuanto a lo que es la toxicidad de los compuestos en Europa, y lo que se busca con esa normativa es que se evalúen lo máximo posible todas aquellas sustancias que entran en la Unión Europea en una cantidad mayor de 1 tonelada. Esto tiene sentido porque es que de todas las sustancias, productos químicos y demás que usamos, hay muy pocos de los que realmente sabemos suficiente como para poder conocer su toxicidad. Si a lo mejor tenemos 100.000 productos usados en industrias, en distintos elementos de nuestra vida cotidiana y demás, a lo mejor conocemos algo sobre 10.000 o así, pero ni siquiera esos 10.000 es un conocimiento en profundidad. Entonces, es necesario en la normativa, es necesario llevarla a cabo y es necesario aplicarla. El problema es que muchas veces, pues digamos, ahí tenemos siempre cosas encontradas y hay que encontrar un equilibrio, hay que buscarlo. Y hay que ser conscientes de que no siempre se puede hacer las cosas idóneas, que a veces lo que necesitas hacer es lo mejor que puedes dentro de lo que te deja tanto la técnica como la sociedad. Hablabas de 100.000 productos de los que solo se conoce los efectos de 10.000. Bueno, no es cuestión de generar alarma, ¿no? No, a ver, esto es como todo. O sea, el hecho de que no se conozca, digamos, información sobre toxicidad no significa que en todos sean tóxicos. O sea, de hecho, de esos 10.000 muchos no hacen nada o no se ha detectado nada. Evidentemente, el conocimiento que tenemos no es 100% certeza de todo, es decir, no se puede evaluar todo absolutamente, es decir, no sabemos si tal producto afecta a cada tipo celular que tenemos en nuestro organismo, pues no lo sabemos. Ahora, uno hace un estudio y ve que a tales concentraciones la persona no se ve afectada y se asumen unas ciertas cosas que tienen sus capacidades metabólicas para metabolizarlo y eliminarlo, y entonces, pues vale, se puede usar. Pero es que incluso la cosa más sencilla, como puede ser el azúcar, sería tóxico. O sea, cualquier cosa es tóxica realmente si uno la toma en exceso. El problema es ese, saber cuál es ese exceso. Pero que muchísimas de las cosas que utilizamos no son tóxicas, o por lo menos no son tóxicas para nosotros. A veces sí son tóxicas para otros organismos, porque hay que entender también que cada organismo vivo tiene sus peculiaridades. Se ha desarrollado en su entorno, de tal manera que ha desarrollado sus mecanismos de defensa, sus mecanismos de capacidades de toxificación frente a lo que tiene alrededor, y claro, lo que para uno es tóxico, para otro no, pero
también eso se puede ver en la población. Determinados individuos soportan mejor determinadas sustancias que otros. Es decir, cada individuo es único. Ahora, no todo lo que utilizamos es tóxico. Hay que ser consciente de que hay cosas tóxicas y hay cosas que no son tóxicas, o que en las concentraciones o en la forma en que las utilizamos no son tóxicas. En este punto, profesor, creo que sería interesante saber cómo podemos afrontar desde la perspectiva del consumidor estos riesgos, porque supongo que se trata de no estar alarmados, pero tampoco despreocupados ante la situación. Pues información, es como todo en general, es informarse, saber qué es lo que se está utilizando, qué es lo que se está usando. Si algo, digamos, no nos suena, pues oye, tenemos Internet ahora para utilizarla con mucho cuidado, porque hay que tener también, hay que ser conscientes de que en Internet hay mucha información errónea. Entonces siempre conviene utilizar fuentes de información fiables, como pueda ser pues ministeriales, gubernamentales, organizaciones dedicadas al control, como puede ser la Organización Mundial de la Salud o la Agencia Europea del Medio Ambiente o la Agencia Americana del Medio Ambiente, que son los que están más interesados en este control y suelen dar información sobre muchas cosas. Y sencillamente ser conscientes de que normalmente cuando algo está en el mercado es porque desde las instancias que deben hacerlo se ha estudiado el fenómeno y al menos se están usando dosis por debajo de lo que se cree o de que en ese momento se ha evaluado como seguro. Y normalmente estos niveles suelen estar bastante por debajo de cuando se ha visto el inicio de toxicidad, excepto en casos muy concretos como pueda ser a lo mejor algún medicamento que es de vida o muerte. O sea que eso ya es un poco casos muy especiales, pero en general lo que es la normativa desarrollada en todos los países lo que busca siempre es estar muy por debajo de los niveles de seguridad para controlar lo máximo posible la posibilidad de que la población tenga riesgo, pero sobre todo información. Pues ese es un poco el objetivo también de estos minutos que hemos pasado con el profesor José Luis Martínez Guitarte, al que le agradecemos su presencia en estos micrófonos. Gracias. A vosotros.